Todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde están, no sé qué hora es, acá es de noche, estoy en Chile. Mm, Entonces les dije que les iba a mostrar el manual de usuario del avatar. Voy a usar como ejemplo mi manual de usuario, todo sobre cómo funciona, cómo se usa y está basado en el diseño humano y en otra herramienta que también nace del diseño humano que se llaman los Gene Keys de Richard Root. El diseño humano es una canalización que recibió un señor que se hizo llamar Ra Uru. Eh, es un experimento, es un experimento que nos invita a hacer, ¿no? El diseño humano. El diseño humano es una síntesis en esta canalización que recibió este señor. Está en Ibiza, está de retiro. Él era un publicista un poco saturado de su trabajo, entonces se fue de retiro a Ibiza y un día entró a su cabaña y escuchó una voz que le decía si estaba listo para escribir. Y esta voz lo tuvo ahí escribiendo como 8 días, donde recibió toda esta información que al final no es información nueva, sino es una síntesis de varias ciencias y pseudociencias. Las ciencias son la física cuántica, la genética, la epigenética también, eh, y las pseudociencias o ciencias esotéricas o espirituciencias, puede decirse también, son el I Ching, que es esta rueda que ven acá afuera de hexagramas, ¿sí? Eh, el I Ching es un oráculo chino muy antiguo, dicen que más antiguo que la Biblia, ¿sí? Y se usaba como oráculo, es de donde vienen los palitos chinos. Entonces uno iba donde el lector del oráculo y tiraba los palitos y él contaba cuántos palitos quedaban cruzados, cuántos palitos quedaban sin cruzar y a través de unas fórmulas matemáticas lograba calcular cuál era el hexagrama que el oráculo te estaba diciendo, y el hexagrama son estos ordenamientos de 6 palitos o de 6 líneas que pueden estar completas representando energía yang o pueden estar partidas representando energía yin, ¿sí? Y hay 64 diferentes hexagramas en el I Ching y aquí están ordenados, estos numeritos son los números de los hexagramas, ¿sí? Y aquí están ordenados, están agrupados, o podríamos decir que entre 5 y 6 o 5 y una porción de otro hexagrama representan a una constelación, ¿sí? Este ordenamiento tampoco lo inventó Raoul ni lo recibió en la canalización. Este ordenamiento circular de los hexagramas ya está en el I Ching, en el libro original, ¿sí? Eh, pero aquí se ordenó con la astrología y ahí es donde aparece una otra pseudociencia, una ciencia espiritual, una espirituciencia, ¿sí? Que es la astrología y sus constelaciones. ¿Mm? Aquí si la vemos en esta siguiente, en su manual de usuario, en el manual de usuario les pongo los nombres de las constelaciones para los que no están tan familiarizados con la astrología. Entonces podemos ver que hay entre 5 y 6 hexagramas que representan a cada una de estas constelaciones, a cada uno de estos arquetipos que hay en la astrología. ¿Sí? Y de esa manera, tomando en cuenta 13 planetas, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la astrología o por qué los planetas? ¿Por qué el cosmos? ¿Se han dado cuenta que en el universo, en nuestro sistema solar, por lo menos, que es lo que conocemos o creemos que conocemos, ¿sí? Hay un ordenamiento perfecto, ¿sí? No se han dado cuenta que la Luna siempre se demora 28 días en darle vuelta a la Tierra siempre se demora 364 y un cuarto de días en darle vuelta al Sol. Por eso es que tenemos un año bisiesto donde le ponemos un día más para completar esos 4 cuartos. Eh, y así los otros planetas también se demoran, tienen unos tiempos específicos y hay todo un ordenamiento en el cosmos, en el universo, o al menos en nuestro sistema solar, ¿sí? Que permite que la Tierra se mantenga en órbita, que la Luna, que es su satélite, se mantenga en órbita y así todos los otros planetas se mantienen en órbita. Y una cosa que la física cuántica demostró después de que este señor recibió la canalización, eh, que se llaman los neutrinos. Los neutrinos son
lo que allá en Suiza, en el colisionador de partículas, el CERN, descubrieron o confirmaron que es la partícula más pequeña que han encontrado dentro de un átomo, hace parte de lo que llamábamos materia oscura, lo que creíamos que era vacío, pero que ya se demostró al menos que hay un campo de gravedad alrededor de estos neutrinos, por lo tanto tienen masa, son infinitamente pequeños, y al ser infinitamente pequeños son capaces de atravesar cuerpos, ¿sí? Entonces, estos neutrinos, nosotros recibimos un 70% de los neutrinos que se reciben acá en la Tierra vienen directamente del Sol, otros vienen de otras estrellas, el otro porcentaje, una gran parte viene de Júpiter, ¿no? Eh, y estos neutrinos van atravesando los planetas y van obteniendo información y dejando información. ¿Sí? Es como cuando choca un auto negro con uno blanco, que queda un poquito de pintura blanca en el negro y un poquito de pintura negra en el blanco. ¿Sí? Ellos van viajando desde el Sol hacia la Tierra o desde las otras estrellas hacia la Tierra, pasan por a través de ciertos planetas, dependiendo los posicionamientos de los planetas, y por eso para sacar el diseño humano de alguien se necesita, como aquí sale en el mío, mi fecha de nacimiento, mi hora y mi lugar. ¿Sí? Con eso podemos ver por dónde estaba entrando la luz en este globo de la Tierra, ¿sí? Donde están los hexagramas y las constelaciones de la astrología. Y de esa manera obtenemos la posición de cada uno de los planetas y qué información, con qué arquetipo venía la información que entró por estos hexagramas. Y desde esos hexagramas, ¿sí? Que aquí tenemos, bueno, en el diseño humano se usan dos momentos. Un momento que es el momento de nacimiento, que es muy parecido a la carta astral, ¿sí? Que tiene que ver con esta fecha y esta hora. Y un momento anterior al nacimiento, ¿sí? Aquí está el momento de mi nacimiento, la puerta 62, ¿sí? Cuando dice el punto 5 aquí significa que entró por la línea 5 del hexagrama 62. Entonces, hay otro momento que son 3 meses antes de mi nacimiento, o de tu nacimiento, si estuviéramos viendo tu manual de usuario, que se toma la posición de los planetas para sacar esta columna de acá, que es el diseño. Si se ven acá está la 3, aquí está la 3, por la 3.1 entró 3 meses antes. En ese momento, en algunas corrientes espirituales se dice que el alma puebla el cuerpo. Biológicamente se activa nuestro lóbulo frontal, que es la parte que nos separa del resto de los animales. ¿Mm? Y lo que dice el diseño humano es que en ese momento queda grabado nuestro subconsciente, queda configurado nuestro subconsciente. ¿Sí? Tiene mucho que ver también con cómo decidimos o qué decidimos heredar de nuestros padres. ¿No? Y tiene que ver si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de la antroposofia, que dice que hay un yo, un yo superior que ha vivido cada una de las vidas en las que ha encarnado y que decide en esta encarnación subirse a este vehículo, probablemente por la configuración que traemos aquí. ¿Mm? Entonces, este, esta columna habla de nuestro inconsciente y acá nos muestra todo lo que vemos en rojo es lo que corresponde a esta columna, todo lo que vemos en negro es lo que corresponde a esta columna que en diseño humano le llamamos la personalidad. Es lo que creemos que somos, es lo que tenemos acceso consciente, ¿sí? Es lo que más, cuando yo hago las lecturas y les explico qué significa cada una de esas puertas, ¿sí? Es lo que más sienten y más resuenan, ¿sí? La parte roja o el diseño que le llama en el diseño humano es la parte subconsciente o inconsciente, es donde no tenemos acceso, ¿sí? Consciente, pero es lo que los demás resuenan mucho cuando sobre nosotros, o es cómo nos describiría otra persona a nosotros. ¿Sí? Es lo que viene innato en nosotros, es lo que se nos sale a veces, en lo que decimos yo por qué dije esto, yo por qué actué así. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver con nuestro inconsciente. ¿Mm? Entonces, para pasar de este mandala a lo que llamamos el cuerpo gráfico, que es esta figura que ven aquí a la izquierda, ¿sí? Para pasar allá, utilizamos estos centros energéticos, estos 9 centros energéticos, que es ahí donde aparece otra
espíritu, ciencia, ¿sí? Que son los chakras de la cultura hindú Brahmin. Mm. Los chakras son 7. Lo que dice el diseño humano es que en la última vez que Plutón estuvo en Acuario, perdón, ¿sí? Y en el momento en que se descubrió el planeta Urano, tuvimos una actualización electromagnética. Y en esa actualización electromagnética, dos chakras se separaron. Entonces, el vaso se separó del plexo solar y quedó el vaso solo como una conciencia física, ¿sí? Tiene mucho que ver con nuestra supervivencia, con nuestro sistema inmunológico, con mantenernos sanos, ¿sí? Es netamente física, es nuestra conciencia más ancestral, es la que nos hace estar en alerta, es lo que nos hace buscar sobrevivir, ¿sí? O reproducir a la especie, ¿sí? Es toda nuestro instinto animal, ¿sí? La parte que más nos conecta con la Tierra, o la conciencia que más nos conecta con la Tierra, ¿sí? Y se separó de esta conciencia, esta nueva conciencia que es el plexo solar, ¿sí? Que es la conciencia emocional o espiritual, ¿sí? También tenemos nuestra conciencia cognitiva, que es este centro que está totalmente relacionado con el chakra del ajna, ¿sí? Y el resto, y también en ese momento, hubo otra separación donde apareció el centro G, el hígado se separó del chakra corazón, ¿sí? Y quedó aquí en este centro G donde vino a poblarlo una cosa que llaman el monópolo magnético, es una cosa que en la física cuántica todavía es una teoría, pero está muy cercana a ser demostrada. ¿M? Y es un monópolo magnético, quiere decir que solo tiene un polo que solo atrae, es como un agujero negro, y es en el que el diseño humano dice que mantiene en un matrimonio obligado a nuestra personalidad y a nuestro diseño, ¿sí? Porque esto es lo que nuestro avatar quiere hacer, lo que nuestro cuerpo quiere hacer, y esto es lo que nosotros desde nuestra mente creemos que tenemos que ser, ¿sí? Y a veces no dejamos que nuestro inconsciente o reprimimos a nuestro inconsciente, ¿sí? Eso se mantiene unido gracias a ese monópolo magnético que está aquí en el centro G y el resto del corazón está acá en el chakra corazón, que tiene que ver con la voluntad, con el ego, ¿sí? Es el motor del ego, le llama el diseño humano. El resto de los chakras son los mismos, la raíz, el sacro, la garganta, el ajna y la corona, aquí le llamamos la cabeza, ¿sí? Y entonces cuando traemos los hexagramas que se activaron en el momento de mi nacimiento y 3 meses antes, ¿sí? Que son los mismos que están aquí listados en estas columnas, hay ciertos hexagramas que explican cada uno de estos centros energéticos. Entonces tenemos el hexagrama 64, 61 y 63, explican al chakra corona o al centro de la cabeza. Y así están cada uno de los grupos de hexagramas que explican a cada uno de los centros energéticos. ¿M? Y son puertas energéticas que permiten la entrada o salida de energía mutada por ese centro energético, ¿sí? Y en ese momento aparece la última pseudociencia o ciencia espiritual que se llama el árbol de la vida, que viene de la cultura Zohar cabalística de los judíos de Egipto. ¿Mm? No sé si han escuchado sobre el árbol de la vida. Bueno, pero ese árbol de la vida explica estos 36 canales que hay aquí, que son la fusión de estas dos puertas, que son la conexión de dos centros energéticos. Entonces, cuando en nuestra activación, que son las puertas que se definen, coinciden canales del diseño o del cuerpo gráfico, esos canales se activan y al activarse esos canales se activan los centros energéticos. Como a mí me coincidió la 40 y la 37, ¿sí? De hecho, la 40 la tengo varias veces, ¿sí? La 40 y la 37 se activaron el plexo solar y el corazón. Como también me coincidió la 36 y la 35, aquí está la 35, acá está la 36, ¿sí? También se activó la garganta y el plexo solar. Como me coincidió la 11 y la 56, la 17 y la 62, que la 62 es una de mis puertas más importantes aquí en el Sol, se activó el ajna y la garganta. Y como me coincidió la 61 y la 24, también se activó la cabeza con el ajna. De hecho, como les dije, la parte negra es nuestra parte consciente, la parte roja es nuestra parte inconsciente. La única parte que yo tengo acceso consciente completamente como canal es este canal 6124. Ven que está completamente negro porque tengo la 61 aquí y la 24 aquí en la luna, ¿sí? Este se llama el canal del pensador, por eso a veces me cuesta dejar de pensar, ¿sí? Me costó mucho aprender a meditar
y a entender que los pensamientos no los iba a poder apagar nunca, pero sí al menos observarlos y dejarlos fluir. ¿Mm? Eh, Así se hace la definición, ¿no? Entonces, esta es mi definición. La definición de cada uno va a ser distinta porque todos nacimos en un momento preciso, en un lugar preciso, con un ordenamiento planetario muy preciso y en el fondo yo lo veo como que es la información que me está llegando en ese momento y es como así te tienes que ordenar, ¿sí? O así se ordena tu cuerpo dentro de todo este sistema solar o de todo este cosmos, ¿sí? Y también podríamos verlo como que el yo está esperando a ver que se configure este avatar, por eso, porque esto es la configuración de nuestro cuerpo físico netamente, ¿sí? No tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con... La conciencia es superior al universo, la conciencia es una sola, podríamos decir es Dios, podríamos decir es el amor, como queramos decirlo. Muchas corrientes espirituales dicen que somos Dios o la conciencia experimentándose a través de un cuerpo, ¿sí? Somos un espíritu teniendo una experiencia humana. Entonces esa experiencia humana la tiene en cada cuerpo diferente porque tiene una configuración diferente, ¿sí? Entonces aquí también podemos ver que como el I Ching es la ciencia del yin y el yang, de la energía femenina, la energía masculina. Recuérdense que los palitos completos representan energía yang, energía masculina, los palitos partidos representan energía yin o femenina, ¿sí? Esto puede estarnos explicando cómo es nuestro propio equilibrio entre la energía femenina y masculina. ¿Mm? Entonces, todo lo que ustedes ven aquí de color es por donde entregamos energía, en mi caso es por donde yo entrego energía, ¿sí? Y todo lo que está en blanco es por donde recibo energía, por donde conecto con los demás, por donde me dejo condicionar también. Y luego que está de color es por donde yo condiciono los entornos, ¿sí? Yo soy una persona que condiciona emociones, ¿sí? Que condiciona voluntad, que tiene una garganta definida, por lo tanto no me es difícil hablar, como además la tengo conectada con dos canales desde el ajna y además tengo un canal de la cabeza que me inspira, me baja conceptos y puedo explicar esos conceptos a través de mi garganta y le puedo poner también un poco de emocionalidad, ¿sí? Con este canal que se llama el canal del aventurero, ¿sí? Este canal se llama el canal del narrador, ya lo van a ver más adelante, ¿sí? Esta es mi configuración, esta es mi forma de expresar la energía, es como si fuéramos un prisma que recibimos la luz por estas partes blancas, la transformamos a través de nuestros centros energéticos y canales y la entregamos de otra manera. ¿Han visto cuando uno tira luz a un prisma que sale una especie de arco iris? Esta es la forma en que sale nuestro arco iris, ¿sí? Y aquí es donde viene la primera parte que nos agrupa, que nos empieza a dar herramientas, que es, esta es la forma en que a la energía le gusta transitar en mi cuerpo, le gusta moverse por mi cuerpo. Nosotros recibimos energía por estos dos centros, la cabeza y la raíz, que se llaman centros de presión. ¿Sí? Y estos centros de presión reciben la energía, la hacen fluir por los canales hasta salir por la garganta, que es nuestro centro de expresión. ¿Mm? Entonces esa es mi configuración, esta es la configuración con que nacemos, ¿sí? Pero esta configuración nunca es lo único que tenemos porque todo el tiempo estamos recibiendo neutrinos con nuevas activaciones, lo que en astrología se llaman los tránsitos. Entonces en este momento, desde el Sol y desde los otros planetas están llegando otros hexagramas y esos hexagramas se van a aprender en este momento en mi cuerpo. Por lo tanto, yo tengo otra forma de recorrer, pero esta es mi forma en la que siempre puedo confiar en que tengo estos centros definidos. En este momento tengo otros centros definidos porque hay otros tránsitos, por ejemplo, hoy está transitando la 8, entonces tengo el centro G definido y así nos vamos moviendo, por eso es que cada día nos sentimos distintos, cada día podemos explorar formas distintas de nosotros. ¿Mm? Lo que sí tengo claro es que siempre voy a tener el plexo solar, el corazón, la garganta, el acné y la cabeza definidos. ¿Mm? Y puedo confiar en ellos. Entonces, dependiendo de cómo fluye la energía y de qué centro tengo definidos, lo primero que nos agrupa el diseño humano es en el tipo de aura, porque cuando circula energía por un cuerpo, hay un aura alrededor de... ¿Han visto ese experimento que se hace en el colegio donde hay un clavo y le enrollan un alambre de cobre, le ponen energía y cuando circula energía se genera un imán? Como en nuestro cuerpo está fluyendo energía, ¿sí?
electromagnética, por eso es que tenemos un campo electromagnético a nuestro alrededor, que en la espiritualidad se le llama aura, ¿sí? Esa aura tiene que ver con cómo fluye la energía dentro de mi cuerpo, entre mis diferentes chakras. Entonces, en mi caso, que no tengo el sacro definido, que es el motor de la vitalidad, el motor del chi o del prana, ¿sí? Es el motor de la fuerza vital. Como yo no lo tengo definido, yo recibo energía vital de mi entorno y la transformo en esta energía de manifestador. Entonces mi aura es una aura que tiene una tipología de manifestador. Los manifestadores son como el 9% de la población mundial. Hay cuatro tipos. Hay un tipo, el más escaso es el tipo de reflector, son como el 1,7%. Después viene el manifestador, que es el 9%. Después viene el proyector, que es el 20%, que es un tipo nuevo, que es un tipo que solo apareció hace 280 años, cuando pasamos de 7 centros a 9 centros, como les conté. ¿Sí? Los proyectores, les recomiendo mucho que revisen su diseño humano a ver si son proyectores, porque son los que más les cuesta. De hecho, en la escuela de diseño humano, en la página que se llama Jovian Archive, tienen descuento los proyectores para estudiarse. ¿Mm? Porque, porque son un nuevo tipo que viene a guiarnos mucho. Tengo muchos amigos proyectores, eh, y les ha sido de mucha utilidad el diseño humano. Bueno, a los manifestadores, que también somos raros, nos sirve mucho. ¿Mm? Los que quieran me piden por mi Instagram, eh, una herramienta para que puedan calcular su diseño y verlo, ¿sí? Entonces la tipología es la forma de nuestra aura, es lo que sienten los demás de nosotros, es el impacto que causamos en los demás. En el caso de los manifestadores, eh, tenemos una aura que es cerrada y autosuficiente, se dice, ¿sí? Es una aura que causa impacto, que viene a empujar, que viene a iniciar, que viene a inspirar el cambio, a, a- a empujar el cambio, ¿sí? A iniciar el cambio en los demás. ¿Mm? Eh, es un aura que genera un poco de, inconscientemente, un poco de resistencia, un poco de como estar a la defensiva, ¿sí? Y es un aura que necesita el apoyo de los demás, porque todos los que no tenemos el sacro definido, el 28% más o menos de la población, los reflectores, los proyectores y los manifestadores, no tenemos el sacro definido. Entonces, cuando no tenemos el sacro definido, necesitamos la energía de los generadores, que son los que tienen el sacro definido y los que prestan toda la energía vital a la humanidad. ¿Sí? Por eso son la gran mayoría, son el 70%. Pero esto es la agrupación más grande y esta nos permite saber cuál va a ser nuestro impacto, cuáles son nuestras emociones más predominantes, nuestra dualidad emocional más predominante. Por ejemplo, aquí pueden ver la de los manifestadores, es la paz y la rabia. ¿Sí? Y nos da una estrategia de cómo aprovechar este impacto que generamos en el entorno, cómo aprovechar nuestra energía áurica, nuestra energía más dominante. La estrategia de un manifestador es informar, porque los manifestadores, como venimos a iniciar y vamos a ir haciendo cosas nuevas, es bueno que informemos a las personas que vamos a impactar. Entonces, cada tipología tiene su propia estrategia. Los generadores tienen una estrategia de responder, de ver dónde su energía vital quiere compartirse, ¿sí? Y tienen una dualidad que es la satisfacción y la frustración. Los proyectores tienen una estrategia de esperar la invitación, porque ellos vienen a guiar, son seres muy empáticos, ¿sí? Y se mueven entre la dualidad entre el éxito y la amargura, ¿sí? Y así cada uno de los tipos tiene su propia estrategia, ¿sí? Entonces es súper importante conocer nuestro tipo y nuestra estrategia, porque esa es como la mecánica de este vehículo. El avatar es como este vehículo que vino el espíritu a pilotear y a través del cual puede experimentar esta encarnación aquí en la Tierra, en el 3D, en lo material. ¿Mm? Entonces, la estrategia, como les dije, del manifestador y de cada tipo le permite equilibrar y ordenar su energía para despertar desde ahí todos sus otros dones. Otra cosa, y aquí, cada vez que en su manual de usuario aparece estas letritas azules, es una, un link donde pueden encontrar mucha más información sobre la estrategia, por ejemplo, en este caso, o acá sobre el tipo manifestador, ¿sí? Porque aquí va un resumen, como para que se lo lean, se lo aprendan, pero la idea es que
puedan estudiarse a profundidad, porque esto es el manual de usuario de tu avatar. La idea es que puedas sacarle el mayor provecho a este vehículo, a este avatar que te tocó en esta encarnación. ¿Mm? Otra cosa que viene y que tiene el diseño humano, que es la segunda parte de la mecánica, es la autoridad. En mi caso, tengo una autoridad emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que ver con estos centros que están adentro, que no son ni los por donde recibimos energía, ni por donde entregamos, ni por donde conceptualizamos, sino por donde mutamos y es más interna, es nuestra parte más interna, ¿sí? Tienen una jerarquía estos centros y si yo tengo el plexo solar definido, como mi caso, esta es mi autoridad. Si no lo tuviera definido, puede ser el sacro, si no sería el vaso, si no sería el corazón y si no sería el centro G. Sí, y hay otras autoridades que son más complejas que son solo para los proyectores o los reflectores. Los reflectores son un tipo muy escaso, como les dije, es el 1,7% y no tienen ningún centro definido, no les coincidió ningún canal, ¿sí? Por lo tanto, su autoridad es lunar. ¿Mm? Si eres reflector, te recomiendo súper harto que revises el diseño humano también. ¿Mm? Entonces, cada autoridad tiene unas formas de tomar decisiones. Es la forma en que nuestro cuerpo nos indica, nos informa de si una decisión es buena o no para nosotros. En el caso de la autoridad emocional, que es la autoridad de más o menos el 70% de la población mundial, porque es esta nueva conciencia que venimos a experimentar, es una autoridad que necesita claridad emocional, que necesita, como decía la abuelita, meditarlo con la almohada. Y mientras más tiempo le demos a esas emociones para mostrarnos todo su espectro, más claridad vamos a tener para tomar una decisión. Entonces, cuando necesitamos tomar una decisión importante, mientras más tiempo le demos, mientras más tiempo la sintamos esa decisión, más fácil va a ser tomar una buena, una correcta decisión. No estamos diseñados para tomar decisiones espontáneas y cuando nos exigen, cuando nos presionan, lo mejor es decir, yo tengo mi estrategia y digo, si necesitas que te responda ya es no. Si me das tiempo puedo cambiar de opinión. ¿Sí? Y eso me ha resultado mucho más sano, ¿sí? Para tomar decisiones y para no dejarme presionar. ¿Sí? Aquí también van a ver en su manual de usuario que vienen unas afirmaciones propuestas. ¿Sí? Entonces con esta afirmación propuesta tú puedes, esta está hecha con inteligencia artificial y programación neurolingüística y qué es lo que significa tener una autoridad emocional. Entonces te permite leértela, escribirla o grabártela en un mensaje o en un audio y así irte programando para recordar que te conviene eh, tomar decisiones meditadas con la almohada, ¿sí? Darte tiempo para la claridad emocional. Pero eso depende de qué autoridad tengas. Hay autoridad sacral, que es una autoridad inmediata en el momento, ¿sí? Que es súper precisa en el momento. Hay una autoridad del vaso que es mucho más sutil, que tiene que ver mucho más con el instinto. Hay una autoridad del corazón, autoridad del centro G. Cada una de las autoridades tiene su distinta forma de mostrarnos la respuesta corporal. ¿Mm? Después, en el diseño humano están los centros energéticos súper importantes entenderlos, ¿sí? En mi caso tengo 4 centros abiertos o sin definir y 5 centros definidos. ¿M? Y estos centros abiertos, como les dije, es por donde nos conectamos con las demás, por donde somos empáticos, por donde podemos ayudar al otro, por donde podemos ayudar al otro a salirse de la caja cuando tiene ese centro definido, ¿sí? Pero también son los centros por donde es más fácil que nos condicione el entorno. ¿M? Especialmente, por ejemplo, las personas que no tenemos un sacro definido, nos cuesta mucho saber hasta cuándo es suficiente porque somos condicionados por la energía de los generadores que quieren estarse compartiendo y que tienen una energía infinita y muchas veces nos saturamos de esa energía y nos cansamos, pero queremos demostrar que también podemos. Entonces, saber si tengo cada centro definido o no me ayuda a relacionarme mucho mejor, a no dejarme condicionar, sí, y a tomar decisiones desde mis centros definidos. Y en el manual de usuario van a encontrar una explicación de cada uno de los centros, de qué significa tenerlo definido o abierto, dependiendo de cómo lo tengas, cuál es el potencial, qué es lo que más puedes aprovechar de tener el centro definido, y la sombra, qué es lo que tienes que tener cuidado, qué es lo que tienes que gestionar, ¿sí? Para no dejarte condicionar, ¿sí? Por esa energía.
para que tú uses a tu avatar y no tu avatar te use a ti. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el centro de la cabeza es un centro de presión, tiene que ver con la glándula pineal. Todos los centros tienen una correlación biológica, al igual que cada hexagrama o puerta. ¿Mm? Y así van a encontrar en su diseño o en su manual de usuario una definición y una explicación de los potenciales y las sombras de cada uno de los centros y también un link para ir a leer el detalle de qué significa este centro, qué significa tenerlo definido, qué significa no tenerlo definido, cómo puedo aprovecharlo de la mejor manera. ¿Mm? Después pasamos a otro concepto que hay en el diseño humano que es el perfil. Perdón que esta cosa es un poco sensible, el cursor, ¿sí? Pero entonces el perfil tiene que ver con las líneas del hexagrama, porque como les dije, cuando hay un puntito aquí, el punto 5 y el punto 1 son las líneas más importantes de mi diseño. Del Sol recibimos el 70% de los neutrinos, por lo tanto, las líneas 5 en mi caso y la línea 1, que son las que se definieron en mi Sol, son muy importantes y definen mi personalidad. En el diseño es como la vestimenta de nuestro propósito, la forma en que se expresa mi diseño, ¿sí? Y cada uno de estos arquetipos, la combinación de mi parte consciente, que es la 5 con la parte inconsciente, que es la 1 tienen un arquetipo específico, que en mi caso se llama el hereje investigador, ¿sí? Y tienen una explicación detallada, tienen un link para ir a leerlo y tienen una afirmación propuesta también para activar las potencialidades de su perfil. Después están los canales, los que les conté que yo tenía, el 6124 que es el pensador, el 1156 que es el narrador, el 1762 que es el organizador. ¿Sí? Ahí están todos los canales, cómo se me activaron, por qué planetas. Hay un detalle para ir a ver qué significa cada uno de los planetas que me está activando mis canales. Hay aquí explicaciones de qué son los canales, qué es lo que el tablero de circuitos hay. Dependiendo de nuestros canales, en mi caso tengo más canales individuales, ¿sí? Hay canales individuales, hay canales colectivos y hay canales tribales. Son como tendencias que tiene la energía que fluye por estos circuitos. Si hay una tendencia individual, que es el desarrollo individual de la persona, el respetar mi individualidad, mi autenticidad, ¿sí? Somos personas más que nos importa más que se respete lo que nosotros queremos que lo que quiere el colectivo, y las personas que tienen más de colectivo tienden más a ir con el colectivo, a querer estar con el colectivo, a querer compartir con el colectivo. Las personas tribales son más preocupadas de su grupo, de su núcleo más pequeño, de su tribu, ¿sí? De su familia generalmente, ¿sí? Pero todos tenemos una combinación de estas cosas, pero algunos tiramos más para lo individual, otros tiramos más para lo colectivo, otros tenemos que aprender a equilibrar estas energías dentro de nosotros y conocer cada una de ellas y conocer cuáles son los canales más predominantes y cuáles son los circuitos más predominantes dentro de mi diseño, me ayuda entonces a aprovecharlo mejor, a entender a los demás, a entender cuando una persona va a tener una tendencia distinta a la mía porque probablemente tenga más activados otros circuitos. Entonces ahí tienen toda la información y van a encontrar también la información para cada uno de sus canales, una descripción corta, un link para ir a ver el detalle y una afirmación de programación neurolingüística que pueden, para que vayan activando toda esta potencia, recordándola y permitiéndoles utilizarla. Acuérdense que la parte que es inconsciente no tenemos tanto acceso consciente, pero si vamos haciendo este ejercicio de la programación neurolingüística podemos activarlo y aprovecharlo mucho mejor. Entonces, esos son los canales. Y por último, en el diseño van a encontrar lo que se llama la cruz de encarnación. Entonces, la cruz de encarnación tiene que ver con las 4 puertas más importantes en nuestro diseño. En el diseño dicen que esto es el 70% de la configuración de nuestro avatar. Son las puertas que activa el Sol, y los neutrinos que vienen del Sol llegan directo por donde yo estoy, ¿sí? Porque tenemos acceso directo al Sol donde estemos, pero también, como los neutrinos es un mar en el que todos flotamos y en el que la Tierra flota, también pasan a través de la Tierra y toman el arquetipo de la Tierra y entraron por otro hexagrama, ¿sí? Siempre son complementarios. Si se fijan, cuando aquí hay energía yin, acá hay energía yang, cuando acá hay energía yang, aquí hay energía yin,
y si ven los dibujos son totalmente complementarios, entonces son hexagramas y arquetipos que se complementan entre ellos. ¿M? Y cuando desarrollamos, contemplamos y trabajamos nuestras puertas más importantes, podemos transformarnos en estas personas que se describen aquí, ¿sí? En nuestra cruz de encarnación. En el caso de la mía se llama cruz de ángulo izquierdo del oscurecimiento. Son unos nombres bastante potentes, ¿no? Y dentro del manual de usuario van a encontrar una descripción de sus puertas más importantes que conforman su cruz de encarnación, y un link para ir a leer el detalle específico de la misma, ¿sí? Y también una afirmación propuesta en programación neurolingüística. Aquí es donde incluye la información de los gene keys. Los gene keys es una segunda canalización que recibió un alumno de Ra, señor que se llama Richard Root. Hoy está muy famoso y muy eh, invitado a muchos podcasts a hablar sobre los gene keys. Los gene keys es una explicación de 3 niveles vibracionales o niveles de frecuencia que tienen estos hexagramas, ¿sí? Lo que no les conté es que los hexagramas, estos 64 hexagramas del I Ching, están matemáticamente relacionados con los 64 codones genéticos que tenemos en nuestro ADN, ¿sí? Entonces hay una relación matemática por cómo se ordenan los 6 líneas del hexagrama, con cómo se ordenan los codones genéticos, esto de la adenina, la guanina, la citosina, que cuando vemos ese dibujito del ADN que son esta escalera de caracol, ahí se ordenan diferentes codones genéticos que son diferentes órdenes de adenina, guanina, citosina que forman aminoácidos y forman proteínas, ¿sí? Y entonces cada uno de estos hexagramas va a explicar cuál es la información que viene guardada ahí, cuáles son los arquetipos que más preponderancia tienen en nuestra configuración, ¿sí? Todo esto es el ADN. No sé si saben, pero Microsoft con la CIA lograron meter toda la información de la CIA en una bacteria, en el ADN de una bacteria que es resistente a la radioactividad. ¿Para qué hicieron eso? Porque si recibe una bomba atómica Estados Unidos, o la CIA específicamente, no pierde su información porque está grabada en el ADN de esta bacteria que soporta la radioactividad. Entonces después podemos meter información al ADN y sacar información del ADN. Entonces nuestro ADN es como una memoria USB que guarda toda la información de que hemos ido aprendiendo los humanos, cómo es como que nuestro ADN sabe cómo responder o tiene una forma preferente de responder a las vibraciones que recibe del entorno. Y por eso la persona que es cáncer tiene unas características, la persona, sí, pero ya esto va más a la profundidad. Yo soy cáncer, la puerta de sentidos es parte de cáncer, pero la puerta de sentidos es específicamente personas cáncer que nos interesan mucho los detalles, ¿sí? Y los detalles lógicos y de que las cosas sean lógicas y de cómo explicar muy lógicamente y muy detalladamente conceptos, ¿sí? Por eso está en la garganta. Entonces, este hexagrama 62, por ejemplo, es un hexagrama que tiene un arquetipo de la precisión, ¿sí? De ponerle mucha atención a los detalles y explicar las cosas con mucho detalle. Pero entonces cuando vamos a estas diferentes frecuencias de vibración, la frecuencia más baja es la frecuencia sombra o la frecuencia de supervivencia, ¿sí? En la puerta de sentidos es el intelecto. Entonces cuando yo me doy cuenta que estoy muy en el intelecto, que quiero ganar una discusión y que quiero tener la razón, me doy cuenta que estoy en la sombra. Si yo ilumino la sombra, paso al don de la precisión, que es el nivel de vibracional más alto, ¿sí? Y cuando ya se logra la iluminación, llegamos a un nivel vibracional que se llama el Siddhi, ¿sí? Y entonces ese es porque nos tocó iluminarnos, dice Richard Root en los Gene Keys. Entonces así yo voy entendiendo mi energía y al entender mi sombra puedo estar más atento y puedo gestionarla y al verla es como que ilumino la sombra y por lo tanto la sombra desaparece y aparece el don. ¿Mm? Entonces aquí van a encontrar una descripción de cada una de sus 4 puertas más importantes, su cruz de encarnación, y así pueden contemplarlas, trabajarlas, gestionarlas y se pueden transformar en
si se fijan, aquí en la tierra de diseño, que es, en mi caso, la puerta 50, dice que es el propósito vital. Esto es como, ¿por qué el espíritu o el yo decidió encarnar en este cuerpo? ¿Mm? Entonces, eso es el manual de usuario. Los que quieran me contactan en mi Instagram, rsaesb. Gracias.